A cada uno de ustedes y sean bienvenidos a este lugar donde estaremos dedicando tiempo al estudio de la palabra de Dios, y gracias a todos los hermanos que han hecho un gran esfuerzo para poder estar aquí en este lugar y poder dedicarlo para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Así que quisiera dar las gracias, dice la Escritura en Efesios 5:20 y 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 18, que debemos de dar gracias en todo. Y gracias a los organizadores de este seminario por considerar a su servidor para que pueda venir a este lugar. Por varios años he cuestionado el juicio de los hermanos, ¿verdad? En traer al hermano Willy para estar con ustedes, pero bueno, que Dios sea, ¿verdad?, pues quien me use en esta ocasión para poder estudiar y meditar en un tema de suma importancia, entendiendo la existencia de Dios. Es uno de los temas muy importantes. Nadie podrá estar en el cielo si no cree en la existencia de Dios. Es imperativo que cada uno de nosotros razonemos correctamente en cuanto a este tema. Por consiguiente, le invito a que por favor haga uso de la lógica mientras estudiamos este tema. No le tenga miedo a la lógica, ¿ok? Hay muchos hermanos que en cierta ocasión el hermano me dice: hermano, ustedes no estudian lógica en la escuela, ¿verdad? Y le digo yo: sí, hermanos, estudiamos lógica en la escuela. No, eso no es bueno y esto es lo otro. Yo creo que el hermano ni siquiera sabía que era lógica, ¿verdad? Lógica, hermano, simplemente significa la ciencia del razonamiento correcto. Razonar correctamente en cuanto a la evidencia que está delante de nosotros y llegar solamente a conclusiones que están apoyadas por la evidencia que tenemos. Y cuando hablamos de la existencia de Dios, es imperativo, hermanos y amigos que nos acompañan, que razonemos correctamente en cuanto a la evidencia que tenemos delante de nosotros, para que así de esta manera podamos basar nuestra fe en lo que la palabra de Dios enseña. Y no solamente la palabra de Dios, sino también la evidencia interna. Así que el propósito de esta lección, hermanos, es presentar varios puntos. El número 1 es presentar evidencia lógica que nos ayudará a entender el tema de la existencia de Dios. Luego, fortalecer nuestra convicción en cuanto a este tema y presentar evidencias internas y externas que comprueban que Dios existe. En cuanto a las evidencias externas, si yo le pregunto a usted, ¿cree que Dios existe?, probablemente usted me va a decir un enfático sí, amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos que Dios existe? Y muchos hermanos dicen: Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Salmo 19:1, Salmo 33:6, en fin, varios pasajes. Bueno, si yo soy un ateo, si yo no creo en la Biblia, ¿cómo me comprueba usted que Dios existe? Y luego los hermanos comienzan no me había puesto a pensar en cuanto a eso. ¿Cómo le explicamos a un escéptico, a una persona atea, que Dios existe sin usar la palabra de Dios, sin usar la Biblia? Porque para nosotros es suficiente la Biblia. Creemos que Dios existe, pero para aquellos que no creen en la Biblia, ¿cómo les comprobamos esto? Entonces, espero en Dios que esta lección nos ayude bastante. Tengan paciencia conmigo. Dice la Biblia: ser prontos para oír, tardo para hablar. Así que van a tener que ser prontos para oír, porque esta lección que voy a compartir con ustedes me toma 36 horas en la escuela de predicación compartir el tema de la existencia de Dios y la lógica, y creo que el hermano nomás me dio 3 horas para compartirlo, ¿verdad?, en esta mañana. No se crea, le vamos a quitar el tiempo al hermano Alberto con los himnos. Pero bueno, ¿cuántos hemos cantado el himno número 211? Nuestro Dios vive hoy. Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, no lo podemos ver. Pintó los cielos con su luz. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. E hizo el mundo con su poder. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Hechos 17:28, Efesios 4:6, existe un Dios y en Él vivimos. Él es Dios de todos, ¿verdad? Nosotros, los que hacemos su voluntad. Al primer hombre del polvo creó. Génesis 2 y versículo 7. Sopló en el hombre aliento de vida.
El gran yo soy es nuestro Dios. Éxodo 3:14, Moisés le dice a Dios, cuando yo vaya con el faraón, ¿qué le digo? ¿Quién me envía? Tú nomás dile, el yo soy te envía. Ego eimi en el texto griego, una frase que Jesús utilizó muchas veces para aplicarlo a él mismo. Y los judíos entendieron perfectamente a qué se estaba refiriendo Jesús cuando él decía yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58 y el verso 59, dado que los judíos entendieron perfectamente a qué se estaba refiriendo, hicieron su ejercicio matutino y se agacharon para agarrar piedras y apedrearlo. Pero no vamos a hablar de la deidad de Cristo ahorita, ¿verdad? Porque ese tema le toca al siguiente orador. Así que, ¿quiénes saben quién es el autor de ese himno? 211. Probablemente muchas veces no ponemos atención a quién es el autor, pero el hermano Aaron Wesley Dykes es el autor de este himno. Fue un hermano de la Iglesia de Cristo, bautizado en 1908. Fue un hermano que dedicó horas y horas en el laboratorio de investigaciones para poder recopilar evidencia externa que comprueba que Dios existe. Fue un científico en la rama de la física. El hermano es que escribió varios himnos, varios comentarios, en fin, hizo una contribución muy grande para la Iglesia del Señor. Muchos de los hermanos que han escrito acerca de la existencia de Dios a través de los años han usado los escritos de Aaron Wesley Dykes y otros más. El hermano muere en septiembre 2 de 1978 y él llega a la conclusión firme de que Dios existe y la evidencia externa que tenemos en este universo muestra que Dios existe. Consideremos la condición presente de este mundo. ¿Cómo es que está la gente hoy en día en cuanto a la existencia de Dios? Bueno, probablemente usted ha visto alguna de estas fotos en Google, en algún camión por ahí, ¿verdad? En un bus. Mucha gente hoy en día no cree en la existencia de Dios. Cree que venimos del chango. Puede que nos parezcamos un poquito al chango, que actuemos como los changos, pero no venimos del chango, como lo vamos a ver más adelante. La evolución, podemos ver ahí, ¿verdad? Fotos de esas se encuentran en algunos de los salones de clases de las escuelas públicas. Ahora, si el maestro de ahí, ¿verdad?, ese salón es miembro de la Iglesia de Cristo, pues no va a tener esa imagen ahí. Pero si no es miembro de la Iglesia del Señor y es un ateo, pues obviamente va a tener eso. Yo me acuerdo cuando estaba pasando por la middle school y la high school, esto abundaba, hermanos. Y los profesores cuestionaban la existencia de Dios y decían que veníamos de la evolución. Mucha gente está diciendo Dios no existe. No, la evolución es un hecho. Dios solo una teoría. Como dicen en inglés, I don't think so. No creo que ese sea el caso. En 1976, en la Universidad de North Texas, se llevó a cabo uno de los grandes debates en cuanto al tema de la existencia de Dios. Creo que hasta la fecha no he visto un debate como donde el hermano Thomas B. Warren fue seleccionado para debatir contra el ateo más famoso de Inglaterra, Anthony G. Flew. Había escrito muchos libros para refutar que Dios no existe. Él hacía muchas oratorias en diferentes universidades. Viajaba por todo London, por todo Estados Unidos, comprobando que Dios no existe. Y bueno, el hermano Thomas B. Warren, seleccionado para debatir contra este hombre. Por 4 noches, hermanos, se debatió el tema de la existencia de Dios. Anthony Flew, el ateo más famoso, no pudo producir ni siquiera un solo argumento que compruebe que Dios no existe. Ese debate fue tan grande que el hermano Thomas B. Warren llegó hasta el punto de presionar a este ateo y le dijo, doctor Flew, por favor, haga el argumento, díganos por qué Dios no existe, dígalo, haga ese argumento o yo lo voy a hacer por usted. Y por 4 noches, hermanos, no pudo comprobar este hombre. Habló del el abominable hombre de las nieves, habló de esto, habló de aquello y nunca pudo producir un argumento lógico que compruebe que Dios existe. Nuestro hermano Dave Miller era el director cuando su servidor estaba en la escuela de predicación y el hermano tuvo a Thomas B. Warren como profesor y nos contaba el hermano Dave Miller cuando asistió a ese debate,
apenas tenía un año de existencia, ¿verdad? Su servidor, cuando ese debate se llevó a cabo. Tuvimos que leer el libro y ver el video para la clase de fundamentos en la escuela de predicación. Y hermanos, se dice que Anthony Flew estaba haciendo un trabajo tan horrible que sus colegas querían tomar su lugar durante el debate. Querían que él ya no hiciera ese debate, alguien más quería pasar al frente. Ahora, Anthony Flew era el mejor ateo que ellos tenían, el mejor debatidor que tenían. Pero hermanos, simplemente no pudo hacer eso. En el 76 hubo una gran victoria en cuanto a esto de la existencia de Dios. Este libro está disponible, hermanos. Si gustan, los que pueden entender un poquito de inglés, les recomiendo que lo compren. Y que puedan también ver el video. El video lo pueden ver en la World Video Bible School. Está gratis para poder verlo en video. Se va a desesperar cuando hable Anthony Flew porque habla bien raro y bien pausado y pues tiene que tener mucha paciencia para escucharlo, ¿verdad? El necio dice en su corazón no hay Dios. 2 ocasiones el Espíritu Santo utiliza esa palabra para poder describir a los que no creen en Dios. Y hermanos, no hay otra mejor palabra para describir a una persona que le da la espalda a Dios y que no cree que Dios existe. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Salmo 92, 5 al 6, qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. Note, el hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto. Y no es que no lo entienda, simplemente no lo quiere entender. El faraón dijo, ¿quién es el Señor? ¿Quién es Jehová para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Y bueno, no quiso obedecer, por consiguiente Dios le predicó un sermón de 10 puntos, las 10 plagas. Le mandó un estudio por correspondencia, ¿verdad? De 10 estudios para que pudiera entender. Salmo 10:4, el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Hermanos, ¿por qué es importante estudiar este tema? Número 1, para poder tener una convicción firme en la existencia de Dios. Pablo dice, yo sé en quién he creído. ¿Cómo está nuestra convicción en cuanto a la existencia de Dios? ¿Podemos nosotros defender este tema de la existencia de Dios? Hemos tomado el tiempo, cada uno de nosotros, para poder estudiar este tema, estudiar los argumentos que se presentan en contra de la existencia de Dios y los argumentos que se utilizan para poder refutar esos argumentos falsos. ¿Qué tanto hemos estudiado este tema? Usted como predicador, ¿qué tanto ha predicado los temas fundamentales de la Biblia, como la existencia de Dios, la inspiración de las Escrituras, la deidad de Cristo? Y todos esos temas fundamentales. Necesitamos fortalecer la convicción de nuestros hermanos en Cristo. 2, para enseñar a nuestros hijos esta grande afirmación de que Dios existe. Acuérdense en Jueces capítulo 2 y verso 10, uno de los pasajes oscuros de la Biblia, dice que aquella generación fue y se reunió con sus padres y luego se levantó otra generación que no conocía a Dios ni la obra que Dios había hecho por Israel. Pregunta, ¿tenemos una generación hoy en día que no conoce a Dios? Tenemos bastante, hermanos, bastante jóvenes que no saben muy bien en cuanto a esto. ¿Cuántas veces ha hablado con sus hijos en cuanto a la existencia de Dios? Si usted le pregunta a sus hijos, mi hijo, ¿existe Dios? ¿Qué le van a decir ellos? ¿Sí o no? Y si le dicen sí, ¿cómo sabes que Dios existe? ¿Qué le van a decir? ¿Están nuestros hijos preparados para poder defender el tema de la existencia de Dios contra los ateos? Hermanos, muchos de nuestros hijos muy pronto van a asistir a colegios y universidades donde se van a sentar a los pies de ateos. ¿Y están preparados ellos para poder refutar, para poder decir, ese no es el caso, Dios no existe? Decía el hermano Thomas B. Warren que cuando él estaba en la universidad trabajando para su doctorado, habían profesores que negaban la existencia de Dios y se ponían ahí a desafiar a los estudiantes que Dios no existía. Y el hermano dice, yo hablaba fuertemente, dice, con mi convicción y le probaba a ese profesor que Dios no existe. ¿Y saben por qué yo lo hacía? Dice, porque estaba pagando bastante dinero por estar ahí. Así que pues el hermano demandaba, ¿verdad? Pues en cuanto a eso. La pregunta es, ¿cuántos nosotros podemos hacer eso?
¿Cuántos estamos preparados para poder llevar a cabo eso? Para no ser engañados por enseñanzas erróneas, tenemos que estar preparados. Y nuevamente la primera de Pedro 3:15, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar de vez en cuando preparados para, ¿no dice así, verdad? Siempre preparados. ¿Pero qué implica el estar siempre preparados? Implica que vamos a estudiar. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estudiar evidencia externa en cuanto a los temas fundamentales de la Biblia, la historicidad de Jesús, el evento histórico de la resurrección de Cristo, y muchos temas, ¿verdad?, para los cuales tenemos que tener una fe muy fuerte. Vamos a considerar la evidencia interna que comprueba la existencia de Dios. Podemos confiar en la evidencia interna. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 en adelante, conociendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos o siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que ellos escribieron es la palabra de Dios. La suma de tus palabras es verdad. Salmo 119, 160. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Podemos confiar en las Escrituras que han sido probadas ser la palabra de Dios. Históricamente, secularmente, espiritualmente, hermanos, el texto bíblico que tenemos hoy en día, apoyado por más de 5,000 manuscritos, la evidencia es muy fuerte en cuanto a la información que tenemos en las páginas de la Biblia. Podemos confiar en lo que está ahí, ¿verdad? Así que tenemos la evidencia interna, Génesis 1:1, usted ya se lo sabe. Hebreos 1:10, el Señor, ¿verdad? Pues que Cristo, Dios, fundó la tierra y los cielos, son sus obras de sus manos. Éxodo 20:11, porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, no la evolución. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Primero de Crónicas 16:26, Job 34:4, Salmo 19:1. Y hermanos, la lista pudiera continuar más y más y más. No nomás tenemos 5 pasajes, hermanos, o 7. En cuanto a la existencia de Dios, hay muchos pasajes. Y usted y yo debemos de tener esos pasajes en nuestra mente para poder utilizarlos y así de esta manera poder enseñar a otros. Salmo 33:6, Salmo 33:9. Todos estos pasajes hablan en cuanto a la existencia de Dios. Así que las Escrituras inspiradas comprueban, afirman de que existe un Dios, creador de los cielos y de la tierra. Ahora, la evidencia interna para cada uno de nosotros, como mencionaba al principio de esta lección, es suficiente. Es suficiente y pues es más, nomás leemos Génesis 1:1 y ya con ese texto nos conformamos. Porque sabemos que Dios existe. Pero una vez más, ¿qué acerca de los escépticos? ¿Qué acerca de los ateos? ¿Qué acerca de los que no creen en la Biblia? ¿Cómo les comprobamos a ellos? ¿Cómo les demostramos a ellos que Dios existe? Entonces es ahí cuando cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de conocer esos argumentos externos, esta evidencia secular, para poder mostrarle a aquellos de que Dios existe. Y Dios mediante, después de haberles mostrado evidencia lógica, pueden ellos considerar el error en el que se encuentran y puedan entregarles sus vidas a Cristo. Los ateos, hermanos, tienen alma y hay que predicarles la palabra de Dios. Los escépticos tienen alma y hay que ganarnos a ellos, hay que predicarles, pero no vamos a poder ganarles a ellos, no vamos a poder convencerles si no les presentamos argumentos lógicos, argumentos firmes y fuertes que al presentarlos pueda impresionar en su mente de que Dios en realidad existe. Ahora, le invito a que observemos la evidencia externa que compruebe la existencia de Dios. Una cosa que quiero decir, hermanos, si los ateos no creen en Dios es simplemente porque no quieren creer, no porque no exista evidencia fuerte. Durante el debate de Thomas B. Warren con Anthony Flew, estaban muchas entrevistas afuera, mencionando, ¿verdad? Haciendo muchas preguntas, reporteros, y se entrevistó a un ateo. Y se le preguntó, ¿tú crees que Dios existe? Respondió el ateo, dijo, no.
¿Puedes comprobar que Dios no existe? No, no puedo comprobar que Dios, no puedo comprobar algo que no existe. Entonces, ¿por qué no crees en Dios? Y luego dijo el ateo, simplemente no quiero creer en Dios. Y hermanos, si un ateo no cree en Dios, no es porque no existe suficiente evidencia para mostrar que Dios existe. Es simplemente porque no quieren creer. Mucha gente no quiere creer en Dios porque ellos saben que el creer en Dios implica muchas cosas. Implica entregarle su vida total y vivir solamente para Él. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Oh, eso no lo quiero yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. No puedo hacer eso. Tengo que dejar todas mis prácticas que yo quiero del mundo. Entonces ellos saben que el acercarse a Dios y obedecer su voluntad implica un cambio de vida. Un cambio de vida que muchas veces ellos no quieren hacer. Ahora, pero nuevamente, existe la posibilidad de que un ateo pueda cambiar su punto de vista. Anthony Flew ya falleció hace unos poquitos años, no sé si fue el año pasado o antepasado. Al final de su vida, este hombre que toda su vida ha escrito libros y conferencias en cuanto a que Dios no existe, al final de su vida llega a la conclusión de que un ser inteligente creó el universo. No dice que es Dios, pero dice que una fuerza inteligente creó Dios. Cuando examinó él el ADN y lo examinó cuidadosamente, llega a la conclusión este hombre y dice, no puede ser la evolución un hecho. Algo inteligente creó este mundo. Y una vez más, si el hermano Thomas B. Warren, quien falleció ya por el 2003, hubiera estado con vida cuando Anthony Flew hace esa declaración en público y salió en todos los periódicos donde le ponían ateo, cambia su punto de vista. Yo le aseguro que si Thomas B. Warren hubiera estado con vida, le hubiera hablado por teléfono a Anthony Flew y hubieran platicado para un estudio bíblico para poder ayudarle a entender en cuanto a esto. Observemos el argumento cosmológico. Una vez más, brevemente, ¿verdad? El argumento cosmológico tiene que ver con, déjenme leer esto, el argumento cosmológico es un argumento sobre la existencia de Dios. Es también conocido como argumento de la primera causa sobre la existencia de Dios o el argumento del creador primario. Fue defendido por Tomás de Aquino. Sostiene que todo lo que existe tiene una causa que a su vez tiene otra causa y así sucesivamente remontándose hasta llegar a la causa primogénea, o sea, Dios. Todo lo que existe, existe porque alguien lo creó, ¿ok? No salió de la nada. Nada puede producir nada. Si usted tiene cero dinero en su tarjeta de crédito y usted se va a la JCPenney o se va al mall o se va a la tienda de ropas y quiere comprar $200 de ropa, ¿qué le van a decir? Fondos insuficientes, over the limit, o todas esas palabras, ¿verdad? No sé qué significa todo eso, ¿verdad? Pero bueno, no va a poder comprar nada porque nada produce nada. Así que la Tierra, ¿verdad? Pues no pudo haber salido más de la nada. El argumento cosmológico, otra vez, esta ley requiere que para todo resultado o efecto debe de existir una causa o un causante. Por ejemplo, hermanos, el libro no se cayó de la mesa porque la mosca se paró en el libro. ¿Okay? Que el hermano, ¿verdad? Pues Rada me diga, hermano, pues se cayó su Biblia. ¿Y cómo se cayó, hermano? No, pues pasó un mosquito y lo tumbó, se cayó al piso. Simplemente esa no es una causa justificable, es ilógica. Ahora, tuvo que haber una causa mayor que hiciera que esa mosca, ¿verdad? Que ese libro, perdón, cayera al piso. No nomás un mosquito, ¿verdad? Otro ejemplo. El río, hermanos, no se convirtió en lodo solamente porque el sapo brincó en el río. Simplemente veo el río todo lleno de lodo. Oh, mira, pues el sapo, los dos sapos brincaron y lo hicieron así. Simplemente no sucede de esa manera. Una causa mayor, una causa fuerte fue lo que causó que ese fuera el caso. Entonces, si el universo es un efecto o resultado, la pregunta es, ¿quién es el causante? O la causa, ¿se creó el universo por sí mismo? ¿Puede ser posible que nada produzca nada?
Y la respuesta es no. Sir William Paley trajo un argumento hace varios años, 1800, en cuanto al reloj. Cuando usted anda por el bosque y se encuentra un reloj y luego de repente comienza a considerar todo el mecanismo de ese reloj, usted no puede llegar a la conclusión de que todo ese mecanismo simplemente salió de la nada. ¿Dónde conseguiste ese reloj? No, pues me lo encontré. ¿De dónde salió? De la nada. Se creó solito. Todas las piezas se crearon solitas y se pusieron así y se hizo un reloj. La pregunta es, ¿cree usted que ese reloj se creó de la nada? La respuesta es no. Tuvo que haber una persona que lo creara. Así que pues dice Voltaire, lo puso de esta manera: si un reloj prueba la existencia de un relojero, pero el universo no prueba la existencia de un gran arquitecto, después consiento ser llamado un tonto. Hermanos, si existe un reloj, existe nuevamente, ¿verdad? Pues el creador, el que lo diseñó. Hay solamente 3 opciones para la existencia del universo. ¿Okay? Número 1, el universo es eterno, siempre ha existido y siempre existirá. Número 2, el universo se creó de la nada. Número 3, el universo fue creado por algo o por alguien. ¿Cuál de esos cree usted que vamos a escoger? ¿El universo es eterno, siempre ha existido y siempre existirá? No. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que, y luego dice el Señor por medio de su palabra en 2 de Pedro 3:10 en adelante, que esta tierra va a ser destruida. Si fuera eterna, no va a ser destruida. Pero dice la Escritura que va a ser destruida. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino más bien en los cielos, Filipenses 3:20. Y tenemos una cita para ir a la casa de nuestro Padre, Juan 14, 1 al 3. Así que el universo se creó de la nada, otra vez. Nada puede producir nada. Y el universo fue creado por algo o alguien. Si usted usa la lógica y piensa correctamente, usted va a escoger la número 3. Este universo fue creado por algo o alguien. Y bueno, ese alguien fue Dios. Dios creó el universo y le dio orden. Dios puso orden. La palabra cosmos es orden. Y la mejor manera de cómo puedo explicarlo es, por ejemplo, las mujeres cuando se levantan en la mañana y han batallado con el niño toda la noche. ¿Cómo está su cabello? ¿Cómo está su cara? Parece un caos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que hacen entonces? Se aplican cosmos, se aplican cosméticos, se aplican orden. Cosmético es lo que significa orden. Entonces, el único ejemplo que pude encontrar, ¿verdad? Para ello, ¿verdad? Okay, siguiente, observemos el argumento teleológico. El argumento teleológico demanda diseño en la naturaleza. Diseño, nuevamente el argumento se puede ser establecido de la siguiente manera: si el universo provee evidencia de propósito y diseño, entonces debe haber un diseñador. El universo da evidencia de que tiene propósito y diseño. Por lo tanto, concluimos que el universo tuvo que haber tenido un diseñador. Por ejemplo, cuando pensamos en una casa, obviamente no se creó de la nada. Hubo un arquitecto que la diseñó. Una canción, un compositor, un poema, un poeta, una pintura, un artista. Nada de esto ya se creó solo. El diseño que tiene pues fue por causa de alguien. La creación, nuevamente tenemos el universo, la creación, orden. Bueno, lo que podemos concluir, lógicamente hablando, es que Dios fue el que creó el universo. Ahora, evidencia externa de un universo exacto. Por ejemplo, la Tierra viaja alrededor del Sol a una velocidad de 70,000 millas por hora, es decir, 19 millas por segundo. Y nunca chocan con otros planetas. ¿Quién fue el que puso esa perfecta distancia, perfecta velocidad para que nada malo pasara? Imagínense si de repente chocáramos con Mercurio y los demás, pues todos moriríamos. No, pero como dijo Fred Hoyle, el inventor de la teoría de la gran explosión, el Big Bang, dijo, no, pues hace muchos años atrás, no sabemos exactamente cuándo, hubo una explosión grande, ¿cómo? No sabemos exactamente, pero de ahí salieron partículas volando por todas partes y de repente, ¡pum!, aquí está el universo, el mundo donde vivimos nosotros, ya todo ya con su distancia y todo ya puesto ahí. Hermanos, ¿cuál es la posibilidad de que pase un tornado por un lugar donde está pura chatarra de metal? Pasa un tornado por ahí y de repente cuando termina de pasar ya encuentra usted un Boeing 747. ¿Cuál es la posibilidad de que eso suceda?
Si usted dice que hay un 100%, quisiera hablar con usted después de la predicación, ¿verdad? Eso simplemente no sucede. También el Sol y su sistema solar se mueven a través del espacio a una velocidad de 600,000 millas por hora en una órbita que tomaría aproximadamente 220 millones de años para completar una sola órbita. También tenemos la perfecta distancia en el universo, 240,000 millas de distancia de la Tierra a la Luna. Hermanos, si la Tierra se acercara a la Luna por solamente un quinto de distancia, las mareas del mar serían tan enormes que 2 veces al día alcanzarían una altitud de 35 a 50 pies de altura sobre la superficie de la Tierra. Muchos morirían. Imagínense el hermano Ilfonso allá, ¿verdad? En Galveston, estaba contemplando, ¿verdad?, la creación de Dios y el inmenso mar, y de repente, ¡pum!, se mueve, ¿verdad?, un quinto de distancia, la Tierra a la Luna, y de repente ve el hermano que vienen unas olas tremendas. ¿Qué cree que le va a pasar al hermano? Va a morir. Ahora, ¿por qué no sucede eso? Porque Dios ha puesto la perfecta distancia en su lugar. Así que pues la luna crea importantes mareas oceánicas y movimientos para que el agua de los océanos no se estanque, y sin embargo impide que nuestros gigantescos océanos rebalsen sobre los continentes. Hermanos, aproximadamente 70% de la Tierra está cubierta de agua. ¿Cuáles son las posibilidades de que toda esa agua pues, se venga a la Tierra? Son grandes. ¿Pero por qué no se vienen a la Tierra? ¿Por qué no salen de sus límites? Porque Dios los ha puesto ahí. Dios ha puesto un perfecto límite, una perfecta distancia. Ahora, ¿de la nada nomás? ¿Así nomás se creó de la nada todo eso? Claro que no. Siguiente, 93 millones de millas de distancia la Tierra al Sol. Si tan solamente, ¿verdad?, pues 10% nos acercáramos al Sol, hermanos, moriríamos quemados. Si nos alejamos 10% del Sol, moriríamos congelados. Otra vez, ¿quién puso esa perfecta distancia ahí en el universo? Y pues, obviamente, ¿verdad?, nadie más que nuestro Dios. ¿Estamos preparados para decir que la distancia correcta es solo producto de la casualidad? Levanten la mano los que están preparados para decir eso. Nomás salió de la nada. Y obviamente, ¿verdad?, pues estoy seguro de que todos los que están aquí están razonando correctamente en cuanto a esto. Y no va a decir eso. Gracias a Dios, la Tierra tiene la distancia correcta, la velocidad correcta, el oxígeno correcto, el espacio correcto. Si no tuviéramos el oxígeno correcto, todos anduviéramos con un tanque de oxígeno en estos momentos, batallando todo el tiempo. Pero no, Dios nos ha dado el oxígeno perfecto. Note esta cosa aquí. Cierto científico llegó a la conclusión de que esta Tierra había sido creada tan perfecta como que si el que la creó sabía que el ser humano iba a vivir en él. ¿Cree usted que Dios sabía que íbamos a vivir nosotros aquí? Dice la Escritura que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1 y versículo 4. Así que Dios ya sabía que nosotros íbamos a vivir aquí. Él sabía que tenía que estar a la perfecta distancia, el oxígeno y todo lo que necesitamos para poder vivir aquí en este mundo. Solamente Dios puede ser la explicación de esto. Científicos profesionales han dicho muchas cosas acerca de la existencia de Dios. El carácter intrinsecado de la naturaleza indica con claridad que hay un creador. Una vez comprendido, todo sistema biológico y físico manifiesta increíble complejidad. También tenemos otro aquí, como científico, encuentro en el mundo que me rodea mecanismos de ingeniería tan complicados que me veo obligado a concluir que tras un orden tan complejo existe diseño inteligente. Luego, pues podemos ver, ¿verdad?, pues claramente que en cuanto a este argumento teleológico, cosmológico, podemos usar esos argumentos para probar la existencia de Dios. Pero ¿qué acerca del cuerpo físico? El cuerpo físico, ¿cómo explicamos el cuerpo físico? Bueno, todos los huesos, músculos, voluntarios, involuntarios, sistema respiratorio, digestivo, nervioso, cerebro, piel, ojos, oídos, manos, corazón, cerebro. ¿Cómo explicamos todo eso? La precisión, todo, cómo ha sido creado el ser humano. La evolución, el chango. Hermanos, la respuesta no es esa. Así que muchas veces pues, el hombre dice que no, pues somos producto de la evolución y venimos del chango. Hice un poema que escuché en inglés y luego lo modifiqué al español. De una célula marítima dicen que salí. Luego en una rana de repente me convertí. Luego fui un chango de una rama colgado, pero ahora soy un profesor con un doctorado.
Ese es el proceso de la evolución. Desde el chango, luego hasta un profesor, ¿verdad? Con un doctorado. Hermano, eso es ilógico, ¿ok? Y si venimos de los changos, la pregunta es, ¿por qué todavía los changos no siguen evolucionando? ¿Por qué los changos siguen ahí? Y sigue la gente, ¿verdad? Pues no, pues la Tierra tiene, ¿verdad? Pues tantos millones de años de distancia, de edad. Estaba una persona ahí, en una excursión y pues iban ahí, ¿verdad? En el camión y el guía estaba diciendo, ¿verdad? Pues esa montaña que está ahí tiene 8 millones de años. Levanta la mano uno de los que estaba ahí en el camión y dice, señorita, ¿cómo está eso de que dijo 8 millones de años esa montaña? Sí. ¿Cómo sabe que son 8 millones de años? Bueno, mire, cuando yo vine a trabajar aquí me dijeron que eran 8 millones. Y pues bueno, 8 mil millones y pues ahora ya pasaron 8 años, entonces pues ya eso es lo que tiene. Y hermanos, la gente ni siquiera se pone a pensar en eso. Desde que yo me acuerdo, la gente sigue diciendo que la Tierra tiene la misma edad. Hermanos, hay que razonar en cuanto a estas cosas. Génesis 2:7, ¿verdad? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios nos creó a cada uno de nosotros, ¿verdad? El primer hombre. El salmista tenía razón cuando dijo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. La Biblia al día dice, tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo, venas, todo lo demás, ¿verdad? Y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme hecho tan admirablemente complicado. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos y qué bien la conozco. Hermanos, espero que esa sea nuestra actitud. Note esas fotos, el cuerpo, el ojo, todas esas diferentes partes, todo eso esa precisión, todo eso tan bonito de cómo Dios nos ha creado, a través del sistema nervioso, músculos, voluntarios y involuntarios. Hermanos, Dios está detrás de esa creación. Nuestros huesos tienen la suficiente lubricación. Hasta la fecha, yo no he visto al hermano, ¿verdad? Pues Corrales, ¿verdad? Con un botecito de aceite, ¿verdad? Porque necesito aceite. No, produce automáticamente todo eso. Llega usted en la noche a su casa y ve un pedazo de pastel de chocolate. A mí no me gusta el chocolate, nomás para que sepan. Y el hermano, ¿verdad? Pues agarra el chocolate antes de que lo agarre alguien más y se lo come. Ahora, no tiene que preocuparse para nada de pegarle así para que se vaya hacia abajo ese pedazo de pastel. No, usted se lo come y no se preocupa para nada. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo automáticamente se encarga de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios así nos creó, hermanos. Una creación, ¿verdad? Inteligente. El cerebro. ¿Cómo explicamos todo eso? La evolución, nomás así por mera casualidad de la nada, simplemente ese no puede ser el caso. ¿Qué implica la existencia de Dios? Concluyendo la lección. Bueno, hay varias implicaciones. Implica que los ateos están equivocados y Dios existe. Y Dios existe, hermanos y amigos. Entonces, eso implica que los ateos están equivocados. Necesitan cambiar su punto de vista y volverse a Dios. Implica que debemos de honrar a Dios, que existe. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Implica que debemos hacer la voluntad de Dios. Si Dios existe, entonces existe la voluntad de Dios y hay que obedecerla. Implica que existe un cielo y que Dios mora ahí. Entonces tenemos que creer en estas cosas. Implica que su palabra y su Hijo son verdad. Si Dios existe, entonces Cristo existe. Y si Cristo existe, entonces existe la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Y entonces cada uno de nosotros estamos obligados delante de Dios a obedecer a su palabra, si es que deseamos estar en el cielo algún día. No existe duda alguna de que Dios existe. La existencia de un Dios vivo no se puede negar, porque la evidencia es muy firme y negarla sería pecar. Dios Supremo se ha manifestado a través de lo creado, así nos dice su palabra por medio del apóstol Pablo. Muchos dicen que Dios no existe, pero yo les digo a ellos que esta conclusión es triste. Este mundo fue creado con una precisión exacta, que negar un creador supremo sería acción ingrata. Así que, amigo, tú que dudas en la existencia de Dios, te animo a que aceptes la evidencia que está en vos.
Así que, hermanos, Dios existe. Y nuestro tema es entendiendo la existencia de Dios. Yo espero que usted haya sido animado y su fe haya sido fortalecida en esta mañana mientras estudiamos, ¿verdad?, a través del tema de la existencia de Dios. Le animo en el nombre del Señor a que siga estudiando más este tema. Fortalezca su fe, equipe a sus hijos jóvenes que van a ir al colegio, a la universidad, para que tengan una convicción fuerte y firme y no los vayamos a perder. Que Dios les bendiga.